comenzamos. Va a ser una exposición en un tiempo breve, ¿no? Un tiempo correcto para no cansarlos y aburrirlos. Seguramente han estado en clases, ¿no? Y ya pues están cansados, ¿no? La mente se agota. Ya. Bueno, como dijo su compañera, digamos, cuando uno empieza a exponer, siempre es necesario presentarse, o sea, dando a conocer su formación principal, ¿no? Para ver y sobre todo para uno saber a quién está escuchando, ¿no? No hablo específicamente de mí, sino hablo cuando vamos a congresos, a ponencias, siempre hay que saber cuál es el background todos los antecedentes del ponente, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, como dijo, ¿no? Yo tuve el honor de pertenecer a la SOCIEM, fui presidente y fui parte del comité académico, ¿no? También donde hicimos bastantes cosas que nos sirvió para la formación no solo académica, sino para la formación personal del futuro, ¿no? Entonces, ya terminando la carrera, hice mi residentado en geriatría por la Universidad de Ricardo Palma, y después en geriatría me incliné a la parte del dolor y cuidados paliativos, ¿no? Entonces hice la maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces, soy un geriatra, especialista en dolor y cuidados paliativos, ¿no? En general. Y bueno, lo que vamos a tocar hoy día es investigación. ¿Qué es y cómo investigar, ¿no? Importante financiamiento, porque en el Perú no te pagan por investigar, o sí pagan, ¿no? Pero generalmente ya son grupos, digamos, cerrados o elitistas que captan ese dinero de la investigación y a los otros les dejan, no les dan espacio, ¿no? Ya les voy a contar, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia personal en este campo? ¿Ya? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en geriatría para investigar? Y unas conclusiones finales, ¿ya? Entonces, ¿qué es investigar? Algo simple es responder preguntas, ¿no? Cuando nosotros asistimos a clases, asistimos al hospital a prácticas, siempre al ver a pacientes nos da dudas, ¿no? Nos planteamos dudas, ¿no? De por qué este paciente presenta esa particularidad, ¿no? La altura, por ejemplo, de por qué nuestros pacientes tienen megacolon, ¿no? Y si tienen experiencia en viajar a otras zonas como acá la costa de Lima, no tienen, ¿no? Muchos pacientes viven saturando 87, 86 en Puno y están normal, tranquilos en su actividad, no sienten falta de aire, nada, pero con esa saturación a nivel del mar estarían, ¿no? Entonces son preguntas de por qué la población, qué características tiene esa gente. Entonces uno se va formando, ¿no? Entonces investigar es responder a las preguntas que se forman cotidianamente en nuestra formación, ¿ya? Investigar, esto quiero que lo tengan bien claro, ¿ya? Acá voy a dar un lapicerito. Ya está. Investigar tiene que tener estas condiciones, ¿ya? Sobre todo en pregrado, a su vez. Tiene que ser factible, ¿no? Muchas veces alucinamos con análisis laboratoriales, microscópicos, etcétera, ¿no? Inclusive como primera investigación. Y realmente hasta llegar a ese punto con una primera investigación es muy complicado, difícil y en sí no se logra. Entonces, tiene que ser algo factible, algo que se pueda realizar, que esté dentro de tu tiempo, dentro de tu presupuesto y dentro de lo que estés haciendo como estudiante, ¿no? Tiene que ser interesante para el investigador, ¿no? Muchas veces queremos investigar en cosas que no nos gustan, porque, qué sé yo, tiene mayor relevancia, nos han dicho que investiguemos ahí, pero si el investigador no le gusta lo que está investigando, lo que está estudiando y leyendo, realmente no va a concluir la investigación y va a ser un error, ¿no? Al momento de elegir la investigación. Tiene que ser algo nuevo, ¿no? Muchas veces, a mí lo que me pasaba en los congresos cuando era estudiante es que, digamos, había artículos, había trabajos interesantes, nuevos, pero siempre ganaba el que exponía este nivel de estrés en estudiantes de medicina. Y pucha, dije, ¿por qué han eso viendo otras investigaciones interesantes, ¿no? Y que algo nuevo aportará eso, si en todos los estudios de investigación nacional, internacional, la carrera de medicina va a ser estresante, ¿no? Entonces, nivel de estrés en estudiantes de medicina realmente es
y algo muy, ¿cómo se puede decir? Ya, muy repetitivo, muy trivial, ¿no? No sé si alguno capaz está haciendo, que me disculpe, pero es, digamos, tiene que ser nueva, interesante, ¿no? Obviamente no va a cambiar, ¿no? En todos los ámbitos, al estudiar medicina va a ser estresante porque la carga académica y etcétera es alta. Entonces, eso no va a cambiar. Y aportar algo nuevo en eso no es tan relevante, ¿no? No es tan relevante. No quiere decir que no se puede investigar, sí se puede investigar, pero quizás detalles extra, ¿no? Detalles extra de esa depresión, ¿no? Depresión y, qué sé yo, índice de masa corporal o depresión y obesidad, qué sé yo. Aumentarle un plus y no hacer algo repetitivo como eso. Porque como les contaba, a lo largo de mi carrera como estudiante, muchas veces eso, cada año, 2 años se repetían esos temas, ¿no? Otro, tiene que ser éticamente correcto la investigación, ¿no? No tiene por qué afectar a la población investigada, ¿no? No tiene por qué afectar. Por ejemplo, cuando era residente, nos invitaron, los laboratorios te invitan, ¿no? Te invitan a, digamos, a una parrilla, te invitan a restaurantes donde hay un expositor que te expone alguna molécula de ese laboratorio, pues, ¿no? Entonces, en ese momento estaban investigando el tapentadol. Mejor dicho, nos estaban presentando el tapentadol, que es un opioide menor, familiar del tramadol, ¿ya? Que es para dolor. Entonces, nos presentaron esa molécula y su trabajo de investigación con el cual nos quería convencer era manejo del dolor en pacientes post extracción dentaria, tapentadol versus placebo. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión de eso? A ver, hay que participar un poco. Cualquiera, a ver, alguna opinión de lo que les dije. Otra vez les repito el título: Manejo de dolor en pacientes post extracción dentaria, tapentadol versus placebo. Así era el título del trabajo. Hasta yo cuando leí eso quería escupir mi comida. ¿Alguien de los participantes, cualquier opinión? Uno que se lance a la piscina. Hola, Kevin. Bien. Ya, muy bien. Sí, pues, ¿no? Obviamente el placebo no es ningún fármaco activo, analgésico, ni antiinflamatorio, nada, ¿no? Y un paciente que le han sacado el diente, obviamente le va a doler demasiado. Y darle a algunos tapentador, que sí es un analgésico, y a otros no darle un placebo, pucha, obviamente le va a ganar, sí o sí le va a ganar el tapentador, ¿no? Entonces, es un estudio, no hay ética, aparte a los pacientes se les está sometiendo a dolor y no se le está dando el medicamento estándar para manejo de dolor, ¿no? Que podría ser AINES, por ejemplo, ¿no? Un antiinflamatorio, qué sé yo, metamizol, diclofenaco, versus tapentadol. Ahí sí sería una correcta investigación, ¿no? Entonces, caen muchas faltas y como tú dijiste también, ¿no? Un estudio no hace recomendación. Tienen que ser varios estudios sistemáticos, sistematizarlos y recién ver cuál es el peso estadístico para determinar que sea recomendable o no. ¿Ya? Entonces, continuando, ya tiene que ser ético, obviamente, y tiene que ser relevante, tiene que aportar algo, ¿no? Tiene que aportar algo. Los estudios descriptivos aportan también muchísimo porque aportan conocimiento. Un estudio descriptivo simple no es una mala investigación, ¿no? Muchas veces la mayoría quiere hacer experimentales, pero en pregrado es muy complicado, ¿no? Es muy complicado.
Entonces, si estamos empezando sobre todo, un estudio descriptivo es un estudio importante, ¿ya? Entonces, la investigación para buscar esos temas no es fácil verlos a primera vista, ¿no? Tenemos que ser, tenemos que tener toda una preparación previa, pues si nosotros leemos, somos acuiciosos, obviamente vamos a ver mucho más de los que no lo hacen, ¿no? De los que no lo hacen. No hay que investigar lo evidente, ¿no? No lo evidente, sino hay que ir un poco más allá, ¿ya? Investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado, ¿no? Entonces, eso nos da la investigación, ¿no? Nos da un plus más en nuestro criterio para buscar un problema para investigar, ¿no? ¿Ya? Y hay que investigar en lo que hacemos, ¿no? Habitualmente. Y nosotros tenemos un plus tremendo porque es la altura, ¿no? Podemos hacer cualquier trabajito y le ponemos el apellido en altura, ¿no? Cualquier trabajito en altura. Tenemos esa oportunidad, ¿no? Y si queremos hacer, lo podemos comparar, ¿no? Nos salíamos a otro estudiante de otra sociedad a nivel del mar, hacemos misma población y lo comparamos, ¿no? Excelente. Entonces, y estamos trabajando en lo que hacemos, en lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, que es temperatura baja, tenemos altura, tenemos enfermedades propias como el megacolon, el mal de altura, el mal de montaña, ¿no? Etcétera. Entonces, la idea es hacerlo, ¿no? Hacerlo. Si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, y si lo hago, lo aprendo. O sea, tenemos que hacerlo, ¿no? No importa esté mal, nos equivocamos, pero el hecho de que hagamos una investigación, aunque sea pequeña, nos va a abrir las puertas a hacer mucho, mucho más cosas y sobre todo, como dice acá, en lo que hacemos, en lo que tenemos a mano, ¿ya? El hecho de que hagamos una investigación y digamos, no clasifique qué sé yo, no sea escogida un top 10 de una investigación, no es un fracaso, ¿no? El hecho de presentar y el hecho de estar ahí como participante, uf, ya ganaste mucho, ¿no? Ya, la clave es para no marearse, ¿no? Porque a veces uno nos mareamos, hasta yo mismo al inicio me mareaba, me alucinaba en que podía hacer, investigaciones con laboratorio, etcétera. Al final se quedaron ahí porque no los hice, ¿no? Porque alucinaba mucho y no utilizaba lo que tenía, ¿no? Siempre hay que irnos de lo particular a lo general, ¿no? De algo pequeñito y después ya nos vamos a lo grande, ¿no? De lo local a lo nacional a lo internacional. De estudios pequeñitos a corto plazo, estudio de, qué sé yo, de corte, qué sé yo, que sea a corto plazo para irnos a largo plazo de años, ¿no? De una iniciativa individual a una colectiva, ¿no? Primero hacer un trabajo pequeño nosotros y después ya asociarnos con otros compañeros que quieran hacer investigación también, ¿no? De la participación al liderazgo, ¿no? Si formas parte primero de un trabajo de investigación, después el siguiente paso es tú ser la cabeza del grupo investigador, del trabajo que a ti te interesa, ¿no? Y vamos de lo bueno a lo excelente, ¿no? Y seguimos una línea de investigación. Esto es importante, ¿no? Porque tenemos que investigar lo que nos gusta, ya como estudiantes, lo que nos gusta como estudiantes, ya cuando sean médicos y van a ver, quizás cambien su interés de investigación y cuando sean residentes, mucho más, ¿no? Pero mientras sean estudiantes, traten de abocarse a una sola cosa, ¿no? Qué sé yo, Kevin, por ejemplo, él ha hecho 2 trabajitos en mal de altura y él tiene la autoridad para, si alguien le pregunta de algún tema, de algún tratamiento, etcétera, de mal de altura en Puno, él es la voz autorizada porque él ha hecho en su trayectoria 2 trabajos de investigación de mal de altura. Y obviamente es como un mini experto en mal de altura, ¿no? Eso te da la línea de investigación, ¿no? No es que hoy día investigo estrés, mañana investigo saturación en deportistas en altura, que sé, pasado mañana me quiero investigar otra encuesta de otro tipo. No, vas en desorden y vas mal, ¿no? No se puede abarcar todo, no se puede ser todólogo. En esta era es una era de la especialización. Mientras más te especialices, vas a ser mejor, ¿no? En el área que te interesa, ¿no? La todología ya se acabó, ¿no? Por eso la especialización va, ¿no?
como les dije, ¿no? Digamos, si haces estudios mal de altura, síntomas, manejo, etcétera, tú vas a ser la voz de mal de altura en Puno, ¿no? Porque tú lo has investigado, obviamente tú has tenido que leer 20, 30 artículos de mal de altura y tienes la voz autorizada. Igual, si hablas de otros temas, igual, la idea es diferenciarse de los demás en algún tema que les guste, sobre todo. Ya está. Y obviamente la investigación no es gratis, bueno, se tiene que invertir dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es una oportunidad de financiamiento? Las actividades académicas que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer por ejemplo, entre todos los que van a empezar su investigación o lo están haciendo, y obviamente va a faltar presupuesto, hacer una parrillada, que sea una apoyada en la facultad, nos pasan la voz a los egresados, puedo participar y ahí reúnen una buena cantidad de dinero para hacer su investigación, ¿no? Y con eso van a tener mucho más apoyo, ¿no? Ese financiamiento, por ejemplo, lo que adolecemos más en la formación es el análisis de datos estadísticos, ¿no? Entonces, con ese dinero se puede, una vez que tengamos nuestros resultados recolectados, ¿no? Contratamos al estadista, porque aprender estadística hasta para mí hacer los programas, yo casa, alguien extra tiene que hacerlo. Entonces, lo hace el estadista y con ese dinero que se ha recolectado le pagas y ya tienes tus resultados, ¿no? Porque eso era mi principal trauma en el pregrado, por ejemplo, ¿no? Pucha, hacer la parte estadística, el análisis de datos, pucha, con la carga académica, ¿quién lo va a hacer? Y tengo que aprender, era yuca para mí, ¿no? Entonces me limitaba bastante. Pero si hubiese tenido, digamos, esa idea de poder tener algún ingreso extra para contratar a alguien que haga eso y lo haga, uff, ustedes simplemente, ¿qué harían? Estudiarían bien su tema, sacarían los datos, tendrían los datos ordenados en su Excel y le pasan al estadista y el estadista les hace todos los cuadros, etcétera, etcétera. Y ya simplemente completan con la discusión de los resultados y ya tendrían su investigación, ¿no? Entonces, ese financiamiento es importante. Ya está. Entonces, ¿cuál es mi experiencia personal? ¿Ya? Mi experiencia personal, como les decía, es una oportunidad de investigar, hacer, digamos, participar en congresos, qué sé yo, participando con exposición de temas, casos clínicos o proyectos, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí en pregrado, el pregrado era lunes a domingo, casi 2 años así, lunes a domingo, ingresaba a 6 de la mañana, salía 11 12 de la noche, y era realmente agotador. Entonces, ¿con qué tiempo haría investigación, no? Entonces, cuando había congresos locales, porque siempre hay congresos locales en participación de residentes, yo participaba, solo para salirme del hospital, ¿no? Para tener un día libre por lo menos y poder estar libre. Y hasta hice un, un caso clínico, presenté a un congreso internacional de cuidados paliativos y manejo del dolor, ¿no? Y he participado y he viajado a Cali, Colombia, ¿no? Y he tenido 4 días libres de toda que estaba como en una cárcel. Obviamente me gustaba, pero era cansado, ¿no? De 4 días libres logré, porque solo me iban a dar permiso para viajar si era yo participante, ¿no? Entonces participé, ¿no? Con una experiencia de cuidados paliativos y gané el primer lugar a nivel de todo Sudamérica, ¿no? De todo Sudamérica. Y bueno, fui reconocido en mi hospital, etcétera, en mi servicio, pero y me sirvió bastante porque el hecho de que tú participes, conoces a muchas personas, ¿no? Entonces, conocí a personas increíbles, a profesionales increíbles, a profesores y maestros, excelentes, y me abrí el campo para irme a rotar después, en mi tercer año de residencia, a Cali, Colombia, otra vez, pero en una sede que es la Fundación Valle de Lili, que es considerada el mejor hospital privado de Sudamérica. Entonces, con esa oportunidad me pudieron aceptar y pude ir. Entonces, haciendo un caso clínico nada más, ¿ah? Ni siquiera haciendo un estudio grande, porque, como les decía, en mi residencia no tenía tiempo para investigar. Era impensado porque iba todos los días, como les digo, todos los días. Y aparte, cada 2, 3 días exposición de tema. Y hacer un caso clínico, elaborar un caso clínico, me dio esa oportunidad de viajar, de conocer otra gente, ¿no? De inclusive ganar un premio, ¿no? Que ni siquiera pensaba
y lo gané, ¿no? Entonces, eso es lo que te da el hecho de, digamos, esto me dio el hecho de pertenecer a la SOCIEM y que me motive a conocer esas cosas de la investigación, ¿no? Entonces, eso pude hacer en mi pregrado, ¿no? Después uno se va perfilando, ¿no? ¿Qué cosa le gusta hacer? ¿No? El geriatra es un especialista que maneja al adulto mayor, ¿no? Muchos dicen, es como la medicina interna del adulto mayor. Sí y no. Sí, porque será un 20% de lo que hace el geriatra, ¿no? Porque el geriatra tiene que ser un internista sí o sí para manejar a su adulto mayor. Pero el geriatra aparte maneja psicofarmacología del adulto mayor. Somos psiquiatras del adulto mayor. Manejamos todo psicofarmacología. Somos especialistas en manejo del dolor, ¿no? Somos especialistas en cuidados paliativos, que va a ser una nueva especialidad en el Perú, la medicina paliativa, que es la atención integral a los pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal. Obviamente de cabeza va el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Entonces, y se van a especializar en manejo del dolor, en cuidados paliativos, que es una necesidad enorme e increíble, ¿ya? Entonces, yo me, yo me dirigí a eso, ¿no? Porque eso es lo que digamos, me incliné a dolor y cuidados paliativos. Obviamente todo lo demás de geriatría lo manejo, ¿no? Pero lo que más me gusta y donde me inclino es eso, ¿no? Y pude hacer la maestría de cuidados paliativos y manejo del dolor en la San Marcos. Fue la primera promoción en el Perú en dolor y cuidados paliativos, ¿no? Fuimos la primera promoción. Ya está. Entonces, en cuidados paliativos, igual, ¿no? Terminando la residencia, trabajé como geriatra, después vino el COVID, ¿no? Vino el COVID y era una nueva medicina, una nueva atención, ¿no? Donde ya los cuidados paliativos se levantaron o se hicieron conocer mucho más, ¿no? Porque teníamos a pacientes con enfermedades potencialmente mortales que iban a fallecer, hagas lo que hagas, pero fallecían mal, ¿no? Fallecían mal. Si nos adelantamos un poco, este es, por ejemplo, un estudio, ¿ya? Es un estudio, el primer estudio que se ha hecho en el Rebagliati, de pacientes fallecidos por COVID. Y fíjense lo que sentían los pacientes. Este es un estudio pequeñito nada más. Fíjense, esto lo han hecho especialistas en cuidados paliativos, especialistas en medicina interna y emergenciólogos, ¿ya? 14 casos no me han agarrado. De tantos casos, el primer estudio de abril de 2020, 14 casitos. Fíjense, el 80% tenía disnea, que es la sensación de falta de aire. O sea, morían ahogándose, imagínense, ahogándose. Morían con tos, morían con fiebre, morían con náuseas y vómitos. Y en el Perú, pucha, sabrá manejar el 2-3%, de todos los médicos, sabrá manejar el 2 o 3% de estos síntomas. Los demás no saben. Y eso en la pandemia se ha visto, pues los pacientes morían agarrándose el pecho, morían azules, desesperados. Uf, ha sido una desgracia total. Pero hay quien ha venido digamos, a salvar el día, los cuidados paliativos, ¿no? Como yo ya tenía toda la experiencia, ya tenía toda la experiencia previa en la residencia, ¿no? Pude desarrollarme de acuerdo a eso, o sea, y pude aportar algo que les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Entonces, quiero que conozcan esto. Los cuidados paliativos a veces dicen que es lo mismo que eutanasia, lo cual es falso, totalmente falso. La eutanasia es el cese planificado de la vida. Objetivo, que el paciente muera. Ese es el objetivo de la eutanasia. No es planificado, consensuado, ¿no? Tiene que haber una ley que respalde eso, ya está. Mientras que los cuidados paliativos no. Los cuidados paliativos son todo tipo de atención integral, farmacológica, no farmacológica, con la finalidad de calmar los síntomas de un paciente que que sobre todo esté a punto de fallecer, ¿no? Que esté a punto de fallecer. Entonces, totalmente diferente. Nosotros buscamos darle calidad de vida en el tiempo que viva, ¿no? No nos interesa, el objetivo no es que el paciente muera. Entonces, no es sentencia de muerte. A veces le decíamos, vamos a darle cuidados paliativos en el inicio de la pandemia a su familiar, vamos a darle cuidados paliativos para que, porque su familiar va a fallecer, ¿no? Le decíamos obviamente en otros términos, pero le decíamos que su familiar va a fallecer, pero que nuestro principal objetivo va a ser que no tenga disnea, que no tenga náuseas y vómitos, que no se esté ahogando,
al morir, ¿no? No es eutanasia, ya les expliqué, y no es lo último por hacer, ¿no? Es una necesidad crítica y que en el COVID se ha visto, ¿no? Entonces, los paliativistas transformamos esto en esto, ¿no? Muchas veces han visto en el hospital pacientes moribundos, se han ido a hacer prácticas, todos están con oxígeno, sonda nasogástrica, pero van a morir, ¿no? Y algunos se han puesto a pensar, ¿tiene sentido darle así 15 litros a un paciente que ya está haciendo paradas respiratorias de 10, 15 segundos, que ya ni se le siente la presión, ni se le siente la saturación, y están con 15 litros, con sonda nasogástrica, con sonda vesical, están con monitoreo, haciendo ruido? Es absurdo, si lo piensan de forma técnica, es un paciente que va a fallecer. Y al contrario, en el COVID había pacientes así, ¿y qué estamos haciendo? Estamos agotando recursos importantes que a otras personas les puede servir. Pero independientemente de eso, ya, aunque haya todos los recursos, esta persona que está sometida a esa cantidad de oxígeno, a sondajes, lo único que le estamos haciendo es darle malestar y disconfort. El oxígeno a alta velocidad, más de 6 litros por minuto, puede causar mucositis, irrita la mucosa respiratoria. Esas ondas duelen, tanto la sonda nasogástrica como la sonda vesical incomodan, duelen. Y por el hecho que el paciente no puede comunicarse, pucha, lo sometemos a un dolor innecesario. Y miren su carita, es una facies dolorosa, ¿no? Está, frunce el ceño, arruga la frente, tiene una carita de dolor, los ojos los arruga, ¿no? Y si sabemos que va a fallecer, la idea de nosotros en cuidados paliativos es quitarle todo eso. Lo que no le va a ayudar a que esté bien, lo quitamos. Tan, 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 tan. Y el lugar primordial donde él podría sentirse mejor sería su casa, ¿no? Y manejamos y hacemos cuidados paliativos en casa, ¿no? Y el paciente, sus últimos días o semanas u horas la va a pasar bien, va a pasar con su familia al lado, la va a pasar acompañado. Entonces, el duelo para ellos va a ser mucho más llevadero porque se van a sentir bien de haber acompañado a su familiar. El paciente se ve bien porque aparte de calmarle sus síntomas, está acompañado de todo un equipo de cuidados paliativos que le han controlado el dolor y han muerto al mismo tiempo. A veces este paciente vive más que si hubiese estado sometido a todo eso, ¿ya? Entonces, eso es los cuidados paliativos y manejo del dolor a grandes rasgos. Este es el estudio que les dije, de 14 pacientes nada más. Este es un estudio ya más grande, internacional, donde han evaluado 186 pacientes, en 169, perdón. Y mire cuántos presentaban disnea. 60, 70%, agitación, y así fallecían con todos estos síntomas, porque esta es una lista de pacientes que han fallecido. Entonces, yo, al trabajar en este ámbito, ¿no?, inicié el manejo de la disnea. La disnea se maneja con morfina y midazolam, o con morfina nomás solamente, ¿no? Entonces, y la gente tenía miedo de utilizar morfina, ¿no? Yo iba, evaluaba a los pacientes, daba la indicación y la enfermera no quería ponerle morfina y midazolam. No, doctor, ¿por qué le va a dar eso? Es una sentencia de muerte, lo va a matar. Y me he peleado con colegas, con enfermeras que no querían ponerle. Yo mismo les he puesto a los pacientes y poco a poco han visto que servía, que los pacientes que iban a morir morían bien y los que estaban mal se recuperaban. Porque si al paciente que está agitado, esa taquicardia por la falta de aire, le puede ocasionar una arritmia y un paro cardiorrespiratorio. Pero si tú le calmas la falta de aire con morfina, puede estar saturando 86, 85 a nivel del mar, puede estar saturando 86, 85 a nivel del mar, pero, pero no siente esa necesidad de falta de aire, ¿no? Está tranquilo hablando contigo, pero saturando 86, pero ya no está así agitado, respirando 30, 40 veces por minuto. Ya no lo está, ¿no? Entonces, eso es lo que hacíamos en el manejo. Y se recuperaban mejor esos pacientes, y se recuperaban sin necesidad de ir a UCI, ¿no? Porque inclusive para ponerles esas máscaras, como habrán visto en snorkel, o esas máscaras de cánulas de alto flujo, para que el paciente tolere, porque soportaba alta velocidad de oxígeno, para que el paciente soporte teníamos que darle un poco de sedación. Perdón, no sedación, teníamos que darle una dosis de morfina y midazolam pequeñas,
Con eso el paciente se relajaba y toleraba y respiraba mejor. Entonces había un cambio así espectacular, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en un hospital. En el hospital al inicio hubieron problemas, pero después entendieron y usaron y se universalizó el estudio que diga el uso. Trabajé en otro hospital, en hospital de base, igual, ¿no? ¿Cómo se llama? Hicimos capacitaciones para el manejo y después todos los médicos que en COVID ya estaban aprendiendo a manejar, ¿no? O nos llamaban y nos consultaban cómo manejamos. Y los pacientes, ingresabas a una sala donde los pacientes te decían, doctor, ayúdame, dame algo para que muera, y están azules, a una sala tranquila. En minutos, porque la morfina y midazolam actúan en minutos, hasta instantáneo. Igual, trabajé en total en COVID en 3 hospitales, y en los 3 al inicio hubo una pelea con las enfermeras, otros colegas, que no, ¿cómo les vas a dar? Los vas a matar. Entonces yo les demostraba con estudios, porque hay estudios de manejo de la disnea, desde hace 20, 30 años con morfina, no es algo nuevo, solamente que se ha hecho nuevo en el COVID, se ha revelado en el COVID, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿no? Yo hice mi propia investigación de, de literatura para ver cuánto de dosis tenemos que utilizar en estos pacientes. Y había full estudios, pero estudios americanos, europeos, australianos. No había estudios sudamericanos, ni uno. Nadie había estudiado el manejo de disnea con morfina en los pacientes sudamericanos. Porque si vemos las dosis, empíricamente, las dosis que utilizan en Europa, en Estados Unidos, son el triple de la que utilizamos empíricamente aquí. Por ejemplo, acá con 5 miligramos logramos un alivio del dolor y disnea, y ellos con 15. Entonces hay algo que está pasando, que ellos necesitan más dosis, solamente por la constitución corporal, parte genética, etcétera, ¿no? Porque si seguimos así esas indicaciones que dan en las guías americanas y europeas, pues al paciente lo podemos planchar o causarle que pierda el estado de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, participé en un primer trabajo, en YETSI, que es la Unidad de Investigación de Salud. Participé como autor en una guía de manejo de COVID y manejo de síntomas en pacientes de casas de reposo. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, en Puno hay poco, pero en Lima, en otros lugares, por ejemplo, en un distrito de Lima nada más, por ejemplo, Pueblo Libre, hay 40 casas de reposo. Entonces, la población adulta mayor es tremenda. Y, y la población en casas de reposo, era tremenda, ¿no? Y de ahí venían los fallecidos, porque como estaban todos juntos, se contagiaban en manada, ¿ya? Entonces, de ahí hicimos este trabajo, ¿no? Acá participé como coautor, y en este otro es donde participé como autor. Yo fui el autor principal. Hicimos recomendaciones clínicas para los cuidados paliativos en pacientes de COVID, ¿no? Entonces, acá toda esa experiencia, toda la investigación que hice, lo plasmé en estas recomendaciones, ¿no? Y al final, estas guías se utilizaron a nivel nacional, tanto MINSA como Salud, para el manejo de disnea. Entonces, ya todos están utilizando morfina y midazolam a las dosis adecuadas para el manejo de estos pacientes. Entonces, a raíz de este trabajo, ¿no? Y a raíz de esto, que lo hice porque justo me dio COVID y como un mes estuve de para por el COVID. Nadie me quería recibir en el hospital, me decían, descansa, descansa. Entonces, en ese tiempo, en esas 3 semanas, yo me puse a leer, investigar, escribir. Me asocié con investigadores de YETSI, de Evisalud, deben conocer, que capacitan en lectura crítica. Entonces, Álvaro Atos, quizás no lo conozcan, es uno de los referentes. Entonces, nos asociamos, vimos el problema y empezamos a trabajar, ¿no? Y logramos que YETSI lo apruebe y se publicó y se empezó a trabajar. Y a raíz de eso, ya yo me invitaron de todas las sociedades de geriatría, medicina interna, de cuidados paliativos y dolor como expositor, ¿no? Como expositor en cuidados paliativos y manejo de síntomas en COVID, en el área COVID, ¿no? Y eso me abrió puertas para la parte de trabajo y para la parte inclusive de docencia. Me abrió las puertas en todo lado, ¿no? Solamente por hacer eso, imagínense. Ni siquiera he hecho algo mucho más de lo que podía dar, no, eso nada más, ¿no? Entonces,
Esas son las oportunidades que te puede dar el hecho de investigar, ¿no? Y como les digo, no he hecho algo extraordinario, no es que me he matado, nada, ¿no? Sino en el tiempo libre que podía, que ha sido obligatorio en este caso, pude ver eso y se aportó mucho en estos tipos de pacientes, ¿ya? Ahora, investigación en geriatría, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de geriatría? Geriatría es una especialidad médica que es importante, pero que no se estudia en pregrado, igual que los cuidados paliativos, ¿no? Eso debe ser otro curso grande, igual que geriatría, porque el 80, mejor dicho, la población adulta mayor va a ser la población que va a regir en los próximos años. Y médicos que no sepan geriatría, imagínense, es algo terrible. Que no sepan manejar dolor, cuidados paliativos, más terrible todavía. Entonces, poco a poco, en más facultades de medicina se está instaurando lo que es la cátedra de geriatría. Entonces, en Lima, no sé, de 12 universidades, 5 ya llevan geriatría en su currícula, ¿no? Y justo yo soy docente de una universidad, de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, que es la Universidad Pública de Huacho, ¿no? Que está a 2 horas de Lima, tiene su facultad de medicina y yo soy docente de geriatría ahí, ¿no? Entonces, pucha, mi sueño sería ser docente en la UNA, pues, ¿no? En la UNA sobre todo, poder instaurar esto, geriatría y cuidados paliativos, que es tan importante y necesario. Y dentro de la geriatría, las oportunidades de investigación que tenemos son estas, ¿no? Como les dije, si le ponemos a cualquier investigación en altura, pucha, ya tiene un plus y va a ser elegida y vista en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado. Entonces, características del envejecimiento. ¿Cómo envejece un adulto mayor en la sierra, en la altura y a nivel del mar? Son diferencias abismales, abismales. En cuanto a, por ejemplo, características, en cuanto a lo corporal, por ejemplo, índice de masa corporal, altura, peso, etcétera, en cómo es la comida, ¿no? Diferencias significativas que se pueden investigar. Un tema grande en geriatría es la fragilidad. Fragilidad es la susceptibilidad que tiene un adulto mayor en que cualquier noxa, interna o externa, por ejemplo, una infección sea potencialmente mortal. Para que me entiendan, un ejemplo, digamos, tenemos a dos adultos mayores de 80 años, diabéticos hipertensos, misma edad. Uno cumple su medicación para el tratamiento, toma su medicamento para la presión, para la diabetes, se nutre bien, hace ejercicio, tiene buena masa muscular y camina, es independiente de todos sus casos, solo pese a tener 80 años. Y el otro, 80 años también, diabético hipertenso, no cumple su tratamiento, no toma su medicamento para la diabetes, está desnutrido, para en cama nada más, ya tiene hasta escara por parar en cama nada más, come poquito, ya está. Si viene una infección urinaria, ¿a quién lo puede matar? ¿Al uno o al dos? Alguien que diga, a ver, por favor. Alguien, láncense si han escuchado. ¿Están ahí o no están ahí? Hola. Sí, sí estamos, doctor. Ya, entonces, sí, ¿han escuchado los dos ejemplos? Sí, ¿Quién les parece que pueda responder mal a una infección? De los pacientes que les dije. Uno, el paciente A es un paciente diabético hipertenso, cumple su tratamiento, es independiente, hace todas sus cosas solo, tiene buena masa muscular. El otro, igual misma edad, diabético hipertenso, pero no cumple su tratamiento, ya está desnutrido, ya está en cama con escaras. Viene una infección, ¿a quién lo puede matar? ¿Al primero o al segundo? varios responden al segundo, doctor. Ya está, al segundo, ¿no? Al segundo, porque y ese es el paciente frágil. Cualquier noxa, interna o externa, como una infección, le puede hasta matar. O si caminaba poquito, el hecho que le dé una infección fuerte lo va a encamar y nunca más va a salir de la cama, o lo va a matar por una septicemia. Entonces, la idea es investigar qué pacientes son frágiles de los adultos mayores para poder revertir esta fragilidad
y que ya no sean vulnerables. Un ejemplo es velocidad de marcha. Es un estudio facilito. A un paciente se le hace caminar en un recorrido de 10 metros, ¿no? Que camine a una velocidad normal y tú calculas el tiempo del punto A al punto B, cuánto es su velocidad. Si el paciente hace más de 0,8 metros por segundo, ¿no? Es un paciente frágil, porque tiene una marcha lenta, ¿no? Y es un paciente frágil. La musculatura no le da para, para caminar adecuadamente, ¿no? Es otro ejemplo. Otro ejemplo es la osteoporosis, que es un tema grande en geriatría, ¿no? Y por ejemplo, hay una herramienta internacional que es una herramienta llamada FRAX, que es para medir riesgo de fractura en pacientes, en cualquier tipo de pacientes. Y mira, los datos no nos piden ningún dato laboratorial ni de imagen. Miren, por ejemplo, obviamente y está validado para cada país. Bueno, aquí está esta bandera, pero hay para Perú. Entonces tú pones la edad del paciente, pones sexo, peso, estatura, si se fracturó previamente, si tuvo padres con fractura, si es fumador, si utiliza glucocorticoides, si tiene artritis, si tiene alguna osteoporosis secundaria, si es alcohólico. Y opcional si tiene una densitometría ósea, ¿no? Ósea, y ponemos acá el valor. Y mira, utilizando datos simples, podemos calcular el riesgo de fractura, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplito acá rapidito. Por ejemplo, ahí está. Edad, 75 años. Y hasta fecha de nacimiento. Año. Si tiene 75 años, a ver, ayúdenme. ¿Qué año nacería? A ver, alguien que lo calcule. ¿Qué año nacería? Ya, que sea mujer, que pese 56 kilos, que mida 1,50. Fractura previa, no. O sí, digamos, se fracturó una vez la cadera, le han operado de su caderita. No, no, a lo mejor no, vamos a ver qué riesgo tiene de fractura. Ya no tuvo fractura previa, pero sí se fracturó su mamá. No fuma, ya no fuma, no utiliza corticoides. O sí utiliza, a ver, digamos que utiliza corticoides, porque tiene alergia crónica. Entonces, crónicamente está tomando intermitentemente su dexametasona, su prednisona. No tiene artritis, no tiene osteoporosis secundaria, sí, porque los corticoides provocan osteoporosis. Alcohólica no. ¿Y hasta qué año era? 1948, te lo escribiré. 1948, ya mes, digamos que sea febrero, que sea día 15, ya está. Calcular. Y miren, la probabilidad de fractura, ¿cuánto es? Puede llegar, mira, a tener osteoporosis, una osteoporosis severa del 50%. Y riesgo de fractura de cadera del 40%. Imagínense. Esta abuelita puede fracturarse su cadera en un 40% de probabilidad. Y la fractura de cadera es una fractura prevalente. Acá en Lima, en los hospitales grandes, hay salas donde solo hay abuelitos con fractura de cadera. Y hay en algunos hospitales, como en el Hospital Sahual donde me enfermé, hay salas especializadas de fractura de cadera que se llaman ortogeriatría. Entonces, ortogeriatría. Entonces es algo prevalente. Imagínense, evaluando abuelitos, pueden hacer una población, digamos, de 30 a 40 y calculan el riesgo de fractura en este tipo de pacientes. Y no necesitan ningún tipo de análisis laboratorial, etcétera, nada. Simplemente con datos demográficos simples. Pueden ver cuál es el riesgo. Y el título, por ejemplo, sería riesgo de fractura de cadera en adultos mayores en población de altura. ¿Ya está? Le aplican esto obviamente estos datos lo ponen en un Excel, llenan 50 pacientes, ya está, y ya tienen un trabajo de investigación. Y así hay N cosas, herramientas que se pueden hacer en una primera investigación para ¿no? Para un estudiante de medicina. Entonces, volviendo, ya vamos a terminar.
Ya, conclusiones. Bueno, acá hay más. Investigación en geriatría, dolor. Dolor es un campo enorme para investigación y cuidados paliativos también. Un ejemplo, ustedes investigan nada más el EVA, que es la escala visual analógica del dolor, del 0 al 10, en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina. Ustedes van paciente por paciente, van a evaluar qué nivel de dolor tienen, porque hay facies, hay también por preguntas, etcétera, y van a ver cada paciente cómo está el dolor. Y en las investigaciones grandes mundiales, en todos los hospitales del mundo, hay una prevalencia de hasta 40% de dolor que no es manejado, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, pucha, las oportunidades son enormes, pues, ¿no? ¿Ya? Y conclusiones, mis recomendaciones serían que ustedes investiguen en lo que tienen a la mano, que aprovechen la parte de altura, que hagan investigaciones no enormes inicialmente, ya que se alcinen. Si están en la capacidad, en buena hora. Si es que están empezando, investigaciones simples e importantes que hay. Y sobre todo que les guste, ¿no? Que les guste a ustedes, porque eso va a seguir. Y que ya como estudiantes hagan una línea de investigación. Si van a hacer en toda su vida estudiantil 2 o 3 trabajos, que sean similares, para que ustedes sean autoridad en ese tema. Como decir, ¿no? Por ejemplo, quien estudia mal de altura, hace 2, 3 trabajos de eso. Cualquier duda del manejo, de teoría de mal de altura, ¿quién va a ser? Él, ¿no? Nadie más. Si ustedes investigan de otros temas de riesgo de fractura, ustedes van a ser la voz. Y cuando sean residentes especialistas, mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, hagan su propia línea de investigación, sin marearse, haciendo lo que les gusta. ¿Ya? Aprovechen a todos los egresados que tenemos en la facultad que están prestos a ayudarles en investigación, ¿ya? Y participar en congresos, etc., para hacer un buen trabajo y que les dé muchas oportunidades. Ya, cualquier consulta, duda, ese es mi correo y ese es mi teléfono, me pueden escribir, etcétera. Ya, y más bien, no sé, capaz conocen a alguien, quería que me ayuden en esto. Estaba trabajando un caso clínico de hidatidosis con uno de sus compañeros, no, con una de sus compañeras, pero no sé quién es porque mi celular se perdió, yo no le guardé y ya todas las conversaciones pasadas no las recuperé porque era muy pesado, entonces tenía que revisar su trabajo y no sé quién es, capaz ustedes la conocen para que me vuelva a escribir para poder revisar. Pues. Ya era sobre hidatidosis, estaba haciendo un caso clínico. Ya chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, observación, crítica? ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, un paréntesis. Ajá. Bueno, me hace mención de una compañera que trabaja con usted. Está en la sala, doctores. Yajaira. Yajaira, por favor, escríbeme a WhatsApp. Ya lo he perdido mi celular, me han robado y por tiempo no recuperé ningún mensaje, entonces lo dejé ahí y ya pues lo perdí todo. Por favor. Buenas noches, doctor. No sé si ya le escribo nuevamente. Ya, bacán. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, dentro de nuestra sociedad, ¿podríamos también crear líneas de investigación? Y en base a esas líneas de investigación, crear grupos semilleros, doctor. ¿De qué manera estratégica se podría crear los grupos semilleros? Ah, ya, muy bien, ¿no? Siempre va a haber compañeros que les guste lo mismo o parecido, ¿no? Entonces, esas líneas de investigación, la recomendación es que tiene que ser específico. Por ejemplo, un grupo de infección de enfermedades de altura. Uf, hay libros y tomos de enfermedades de altura. Entonces, es muy grande, es muy difuso, ¿no? Por ejemplo, que hagan solamente estudio en mal agudo de montaña, mal de altura, en tema específico. ¿Ya? Entonces, que haya un grupo que se vaya mal de altura, sin nada más ese tema. ¿No? Mal de altura, ya está. Otro grupo específico, por ejemplo, qué sé yo, en dolor, que les guste el tema de dolor.
O bueno, eso es algo más especializado, ¿no? Otro grupo específico que haga, digamos, qué sé yo. A ver, qué sé yo. Ya está. Parasitosis, ¿no? Parasitosis la hidatidosis es algo endémico en nuestra región, ¿no? En Puno. Entonces, por ahí, por ejemplo. Entonces, mi recomendación sería que hagan grupos específicos, no de temas grandes, líneas específicas. Acá hay alguien ha escrito algo, dice, doctor, buenas noches, sobre el cuidado paliativo, ¿cómo logro catalogar correctamente el porcentaje de pacientes con disneyas y diferenciarlos? Bueno, primero un paciente cuando evalúas, por ejemplo, ¿quiénes tienen disnea? ¿Quiénes manejábamos nosotros disnea antes del COVID? Pacientes con fibrosis pulmonar o EPOC avanzado. Esos pacientes al final terminan con oxígeno y agitados, terminando respirando 30 por minuto, 40 por minuto. Ellos. Y otra población grande son los cáncer de pulmón. Los pacientes con cáncer de pulmón terminan con oxígeno y disnea y dolor más. Entonces, primero es determinar, ¿tiene disnea o no? Sí o no. Obviamente la disnea es algo que el paciente te dice, ¿no? La definición es la sensación subjetiva, si subjetiva es lo que el paciente te dice, de falta de aire, ¿no? Sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, ya una vez que encontremos un paciente que dice que le falta el aire, ya lo calificamos en leve, moderada, severa. Y hay escalas para ver el leve, moderada, severa y lo vamos clasificando a los pacientes, ¿no? Entonces, y de esa manera ya pues hacemos un porcentaje frente al total de los hospitalizados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o repregunta? Ya bueno, espero que les haya ayudado esta presentación. Les agradezco su tiempo. A Dina Vanessa también por la organización. Y bueno, para temas de geriatría, dolor y cuidados paliativos, ustedes me avisan y quedamos, ¿no? Para poder capacitarnos más y si tienen temas de interés que les ayude a investigar, con todo gusto, ¿ya? Entonces, muchas gracias y ya pues nos estamos viendo. Cuídense. Doctor, antes que se vaya, hay una pregunta más en la parte inferior del chat. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo para la evaluación del dolor, aparte de EVA, que hay, hay en escalas. Hay escalas visuales donde ponen caritas de dolor. Inclusive hace 6 meses en Estados Unidos han hecho con emojis, escala visual analógica usando emojis. Entonces poniendo las caritas de los emojis de triste, llorando, etcétera. Y ha demostrado que sí, es efectivo para diagnosticar dolor y estadiarlo, qué tipo de dolor, perdón, qué intensidad de dolor tiene. Hay termómetro del dolor que uno ve subjetivamente cuánto puede ser, hay reglas, y en pacientes que no pueden hablar, hay escalas donde se mide la frecuencia respiratoria, se mide la presión, la postura, la facies, y de acuerdo a eso catalogamos. Hay N herramientas para medir el dolor. ¿Alguna otra pregunta? Ya chicos, entonces les dejo y bueno, hagan así trabajitos empezando quizás de caso clínico, exposición de temas y participen en los congresos, ¿ah? Yo iba sin ninguna expectativa y al final terminábamos ganando en donde íbamos. Entonces, obviamente si tú lo lees, investigas bien, vas a conocer el tema y te pregunten lo que te pregunten, o sea, vas a hacer ¿cómo se puede decir? Un parlanchín que no van a poder pararte, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, gracias chicos, nos vemos, cuídense. Muchísimas gracias, doctor.